estamos por comenzar, unos minutos más y iniciamos. No sé si logran ver en pantalla el guión, el índice de nuestro libro base. Ojalá que lo alcancen a ver. ¿Alguien que pudiera confirmarme, Sí. por favor? Sí, maestro. Es el guión de nuestro libro base. El índice, por ahí me decían que sí y también que no. ¿Alguien lo logra ver? Estoy proyectando en pantalla. Sí, profe, se ve. Muy bien, entonces vamos a... Ahora sí. Miren, buenas noches. Vamos a ver, hemos visto hasta ahora de manera teórica, y vamos a seguir hoy con la clase teórica, el tema del comportamiento del consumidor, ¿no? Los consumidores somos todos nosotros. Hablamos la sesión pasada que hay algunos patrones de comportamiento. El consumo apunta hacia la consecución o el incentivo de una utilidad, tiene que ver con la demanda, que luego vamos a ver lo que es demanda marginal y todas las cuestiones de marginalidad en economía. También vamos a ver que demanda y utilidad marginal son temas fundamentales del comportamiento de por qué consumimos lo que consumimos. Y también vamos a hacer ejercicios sobre cómo se construye una función de demanda, cómo se calcula el excedente del consumidor, lo que es un excedente, una elasticidad, y eso es lo que estuvimos viendo de manera teórica. Y de manera práctica estuvimos tratando de construir una matriz en la que, esta matriz en la que podíamos nosotros identificar algunos patrones de consumo, decíamos, lo que consumimos como el tema del hogar, de la vivienda, de las cuestiones relacionadas con la vivienda, lo que consumimos en las cuestiones de vestido, del calzado, de nuestra vestimenta, de nuestro uso de ropa. De nuestro hogar, de nuestra ropa, de nuestros patrones de salud, de nuestros patrones alimenticios y todos esos 4 elementos fundamentales del consumo o canasta básica generaban elementos o información suficiente para entender la teoría de la utilidad, la demanda y utilidad marginal, la función de demanda, el excedente del consumidor y vamos a entender por qué hay una demanda que te decimos que es flexible, hay ciertos patrones de
de comportamiento. Decíamos, cuando hay elasticidades, que hasta cuánto estoy dispuesto a pagar sin que deje yo de pagar por consumir algo, ¿no? Entonces, ¿qué tan flexible es la demanda o el consumo que nosotros hacemos, ¿no? Por el otro lado, por un lado, vimos una matriz de lo que han estado construyendo de manera en el Excel, lo que han ido construyendo son patrones de consumo. Hoy vamos a reflexionar, antes de hacer todos los ejercicios, vamos a reflexionar cómo esos productos que ustedes han puesto en el Excel, ¿quién los produce? El comportamiento del productor. Ahí ya no estamos todos nosotros. Algunos tal vez de ustedes o sus familiares producen algo de lo que está en ese Excel. Y vamos a reflexionar sobre la misma idea de la función. Decíamos que hay una función de demanda, quiere decir qué es lo que estamos dispuestos a consumir, y hay una función de producción, qué es lo que estamos dispuestos a producir, ¿no? Una función de producción de los bienes que ustedes han escrito en su matriz, en sus trabajos de sus cálculos sobre patrones de consumo. También hay alguien que está dispuesto a producirlos. Decíamos en la sesión pasada, ¿quién produce la mayor parte de los bienes que ustedes enlistaron de vestido, de alimentación, de salud, de vivienda? ¿Quién los oferta? ¿Dónde están esas empresas? ¿No? Grandes corporativos. Perdón, profe, que te interrumpa. Mi compañera está en la sala de espera. No sé si la podría dejar entrar. Ok. Un momento. Gracias. Ya están. Muchas gracias. Entonces, estas funciones de producción son tan importantes como las funciones de consumo. Evidentemente, hay más población consumista que población productora. Pero ¿cómo es esto posible? Porque los grandes corporativos, hay grandes volúmenes de importación de los bienes que nosotros consumimos. Y también hay una gran interés o de los grandes corporativos por concentrar en ciertas ciudades, no se mantiene de manera homogénea en todo el país la producción de los bienes que nosotros necesitamos para nuestra vida. ¿Quién produce lo que ustedes han enlistado en estos trabajos? Eso va a ser parte de nuestra investigación. ¿Quiénes los producen? Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién produce el alimento que ustedes más enlistaron? Los lácteos, los embutidos, me refiero a la leche, los yogur, o también los embutidos, el jamón, los chorizos, ¿quiénes lo producen? ¿Quiénes son las empresas que más lo producen? El pan, ¿quién produce el pan? Generalmente y en su mayoría son grandes corporativos. Decíamos la sesión pasada para cuestiones de consumo, hoy lo estamos diciendo para funciones de producción. Pues, Sigma Alimentos, Nestlé, Danone, Danone, y ustedes podrán dar una gran cantidad de empresas que producen los alimentos que ustedes han enlistado. ¿Dónde están? ¿Dónde están geográficamente localizadas esas empresas? ¿Dónde las puedes tú identificar o conocer o las puedes situar? ¿Dónde las puedes localizar? ¿Dónde están esas empresas? ¿Dónde se localizan? ¿Qué tanto de lo que tú consumes en un supermercado viene de estas empresas? ¿O lo consumes en el mercado o en el mercado orgánico o en el mercadillo tradicional? ¿Dónde consumes? ¿Cuáles de esos productos se hacen de manera regional? ¿Cuáles productos vienen del estado de Veracruz? ¿Cuáles productos vienen del país, de México, del sur, del centro, del norte? ¿Y cuáles países
provienen, cuáles productos provienen de otros países. Esas reflexiones tienen que ver con la función del productor. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, del consumo y del productor, de los consumidores y los productores, pero en realidad la economía, la microeconomía los separa con grandes elementos complementarios. Ahí está la oferta y la demanda. Consumidores tienen que ver con la demanda, productores con la oferta. Y en la medida que tú equilibras como microeconomista, como administrador, que te das cuenta que la microeconomía es importante, una función desde el gobierno es que haya equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que la gente necesita y lo que las personas están dispuestas a pagar. Es muy importante que ustedes reflexionen sobre esta cuestión. Hemos estado hablando solamente de consumo y hoy, de manera teórica, estamos empezando a hablar de la cuestión de la oferta. Pensemos un poquito en las vacunas famosas para el COVID. La oferta y la demanda tienen un desequilibrio a nivel mundial. Hay países que han acaparado más la demanda de las vacunas, y hay países que no han podido acceder incluso a ninguna vacuna. México es de los países más beneficiados. En América Latina, México, Chile más todavía, son los países que más han podido acceder a esta oferta de vacunas. Estados Unidos tiene más vacunas de las que necesita, las está vendiendo. Israel también es un país que acaparó fuertemente las vacunas, entonces las están vendiendo o revendiendo. Entonces, este efecto de oferta y de demanda es muy evidente en el tema de las vacunas, ¿no? En todos los productos es igual. ¿Quién se encarga de saber cuánta leche se consume en las ciudades que ustedes están, en las comunidades, ciudades o pueblos, donde ustedes pueden estar, donde están sus familiares, los que están lejos, los que están cerca, sus familiares y amigos? ¿Quién calcula cuánto se va a consumir? Se utilizan estas funciones de microeconomía. Los supermercados, incluso algunos pequeños mercadillos, tiendas de abasto, hacen estos cálculos conforme a qué? A su patrón de ventas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el comportamiento del productor. ¿Cuánto le voy a comprar? ¿Cuánto voy a producir de leche? ¿Cuánto voy a producir de lácteos, de embutidos, de ropa? De acuerdo a la cantidad de población dispuesta a pagar. Y ese equilibrio, esa búsqueda de equilibrio, se le llama comportamiento del productor y comportamiento del consumidor. Esos equilibrios son los que ustedes tienen que calcular. El nicho de mercado es la cantidad de la población, pero que tiene dinero para pagar. Eso es una demanda efectiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la demanda efectiva determina la oferta o que la oferta determina a la demanda? Yo les preguntaría a alguien que se atreviera a compartir un poquito. ¿Ustedes qué creen? ¿La oferta determina la demanda? ¿Lo que se produce determina cuánto te compran? ¿O lo que te compran determina lo que tú estás dispuesto a vender? ¿Quién quiere participar? Yo siento que la demanda determina la oferta, Muy bien, Isaías. porque, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? no Jesús. soy yo, sí, Jesús Juan. Perdón, sí. porque, por ejemplo, yo produzco, no sé, 50 plumones, pero solamente me compran 10, entonces para el próximo semestre ya solamente voy a producir 15 tal vez o 10. Muy bien. Te pregunto, Jesús, pero en la medicina, el ejemplo que puse de la vacuna contra el COVID, ¿aplica lo mismo que acabas de decir? No, porque esos son bienes de salud, entonces pues tienen que estar ahí para los países cuando tengan las
las oportunidades para comprarlo. Bien. En realidad, sí, la respuesta, anteriormente cuando yo estudiaba economía, decíamos tajantemente que la disponibilidad o que la oferta determinaba la demanda y que eso generaba, pues si había el producto lo podías comprar. Pero ahora decimos, somos más reservados los encargados de la microeconomía, tenemos más reservas porque depende, ¿no? Un término muy usado por los economistas es el depende, ¿no? Depende de la circunstancia. En el caso de los plumones que nos dice Jesús Román, bueno, si me compran, yo vendo, compro o produzco de acuerdo a lo que me estén pidiendo. Pero hay un tema que es más complejo que eso, Jesús, compañeros, todos, que para hacer plumones, por ejemplo, necesita ciertos insumos, necesita un plastiquito donde mete, también necesita una goma, una esponja, necesita tener esponja, tintas, plástico, empaques y una tapita para poder y rotularlo, ¿no? Entonces necesita varios elementos y necesita que todos le provean y que estén disponibles todo eso que se llama cadena de valor o cadena productiva. Los elementos que constituyen lo que produce el productor, valga la redundancia, lo que produce el productor requiere a su vez de otros proveedores. Eso se llama comercio intraindustrial. Los administradores de su carrera no aprecian la importancia del comercio intraindustrial. Lo sintetizan solo en cadenas productivas y es más complejo que eso. El comercio intraindustrial es el comercio entre industrias para generar un bien final. Para generar un bien final. Los plumones que nos decía Jesús Román, la medicina, la vacuna contra el COVID, la Pfizer, la Sputnik, que nos han estado diciendo requiere varios elementos para poderse poner en el mercado. Eso es parte del comportamiento del productor. Si ustedes quieren producir algo, si ustedes estudian administración de empresas y si su función quisieran vender un producto que ustedes producen, la mayoría de ustedes, y en México pasa, no es porque sean ustedes, la mayoría quieren vender un producto que alguien más hizo. Somos revendedores. La mayor parte de la ganancia la tienen los que la producen, no en el campo, en la manufactura me refiero. En el campo casi el que produce no gana. Gana el que produce y vende al consumidor final, el que tiene asegurada la cadena productiva. Y hablábamos de los productores de alimentos. Por ejemplo, en los alimentos, Danone, Nestlé, Food, La Villita, todos estos compran a un productor de leche. Ese productor no se queda la mayor ganancia. El que se queda la mayor ganancia es el que manufactura y finalmente vende el producto, pero manufactura. La mayor parte de los negocios que van a querer emprender o que van a asesorar los estudiantes de administración de las escuelas públicas en México son productos de reventa, algo que alguien más ya manufacturó. Y eso genera que los ganancias no sean tan altas. Los que obtienen las grandes ganancias son los grandes monopolios. Y eso es súper interesante entenderlo y comprenderlo. Lo que nos dice Jesús Román es bien importante porque el trabajo, el funcionamiento del productor gira en torno a la venta final. Y no podemos reducir la administración y la microeconomía en la venta final. Tenemos que implementar lo mayormente posible la manufactura. La manufactura. Ustedes, jóvenes, pueden transformar la idea de un negocio si incorporan el desarrollo de la manufactura. En el caso que nos decía Jesús Román de los plumones requerirían no solo su reventa, sino su producción manufacturera. Pero es costoso producir una sola unidad. Por eso en el curso vamos a aprender que si producimos a grandes volúmenes,
los costos unitarios o por una pieza o por un producto disminuyen. Y por eso los grandes corporativos tratan de producir a grandes volúmenes hasta cierto nivel, porque luego si se pasan de ese nivel, les sale más caro también. Entonces, la función de producción es encontrar el óptimo para producir. ¿Cuánto es la demanda? ¿Cuánto es mi capacidad instalada? Y eso es lo que voy a ofertar. ¿Cuántos plumones es el óptimo que yo fabrique para que le venda? Depende de la demanda de la gente que está dispuesta a comprarme plumones, o la medicina Sputnik, o la medicina, o la vacuna Pfizer, y depende de la demanda. Pero además depende de cuánto tengo capacidad para producir. Y eso es por lo que les pagarán a ustedes hacer esos cálculos. Y es por lo que vamos a aprender microeconomía, para que aprendan a hacer los cálculos de cuánto producir en función de cuánto me está pidiendo la gente, cuántos competidores hay, también es muy importante, otros que producen lo mismo que se está demandando, y cuánto es lo que se está pudiendo producir en la empresa o la fábrica o la tienda, el lugar donde producimos y vendemos. Además, depende también cuánto puedo distribuir, hay que mover el producto y eso es parte de la función de producción que hay que ir entendiendo. Son elementos. Cuánto me piden, cuánto puedo producir, cuánto puedo transportar, etcétera. Esos elementos determinan la función de producción. Y eso es una ecuación lineal, son números con un más, un menos, son operaciones que ustedes van a aprender a hacer con lo que están construyendo en su tabla de Excel. La función de producción es interesantísima, desmenuzar el tema de los productos. ¿Alguno de ustedes quisiera compartirme algún producto que le parece que se venda siempre, que todo el tiempo se esté vendiendo un producto o un servicio, que no deje de venderse, que sea mucho negocio? El agua. La tortilla. Las tortillas, La Coca-Cola. El agua, Coca-Cola, esa es muy buena. ¿Saben que dicen que no hay una persona en el mundo que no haya probado una Coca-Cola? Eso es muy interesante, ¿no? Imagínense la capacidad de venta que tiene una empresa como Coca-Cola. Y analicen qué vende Coca-Cola. Vende azúcar, vende colorantes, vende envase de PET o vidrio o aluminio, pero normalmente es PET el que más vende por el costo más bajo y porque tiene menos merma, menos pérdida, no se rompe, no se aplasta tan fácil como otros productos. El PET es el más rentable, el más contaminante, por cierto, y el agua no la vende. En México, en otros países no, pero en México no puedes vender agua para consumo humano, para vender, para tomar. En realidad, en México te venden el plástico, las refresqueras te venden el azúcar, el plástico, el proceso, la fabricación, el costo de transporte, pero no te venden el agua. Lo único que no te venden es el agua. Incluso los que te venden garrafones de agua, porque ahí alguien decía que el agua es un tema que todo el tiempo se tiene que vender, y efectivamente se compra, es un producto de gran transabilidad o de mucha rentabilidad porque tiene una tasa de retorno muy rápida, se vende rápido y consume rápido y se requiere reponer muy rápido. Entonces el agua es un bien de consumo inmediato, urgente y que se vende mucho. Cuando yo estudiaba, ya tiene bastantes años, en la Facultad de Administración y en la de Economía, yo estudié en las dos, nos decían que el agua era un bien gratuito, porque no había casi bebidas embotelladas, agua embotellada. Se hervía de la llave y se ponía en la casa. Y miren que no soy tan viejo, pero mucho más que ustedes sí, por lo menos del doble más. Pero el consumo de agua se asumía como gratuito, incluso en los libros de los años 90, finales de los 90, principios del 2000,
el agua se consideraba en los libros como un bien gratuito, como el viento, como el aire, pero ya no. Ahorita es uno de los productos de mayor transabilidad, pero no te venden el agua en México, te venden el PET, la etiqueta, las impresiones, te venden el transporte, te lo cobran, te cobran la proveeduría y la imagen y todos los salarios del trabajador, ahí van metidos en esa botella, pero el agua no, porque es un bien libre nacional. Entonces, lo que te venden es ese servicio de agua, las refresqueras más o menos lo mismo, incluso las de licores, vinos, cervezas, ellos te venden más que nada, no el agua, te venden todo lo demás. Las tortillas, dos grandes empresas monopolizan o duopolizan, porque es un duopolio. Minsa y Maseca monopolizan o tienen un duopolio de dos, duopolio, de corporativos que tienen controlado todo el maíz del país y todas las tortillerías del país. Básicamente son las que mayormente controlan el mercado de las harinas para la producción de la tortilla y tienen ese control sobre estos productos, sobre esta producción del maíz. Y las tortillerías, ¿sabían que las patentes, la mayor parte de las patentes de las tortillerías, de las máquinas de tortilladoras de México, lo tiene una empresa alemana? Y que esa empresa alemana no vende tortillas en Alemania, porque no existen, no se consumen las tortillas. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo el tema de la protección de la industria, las tortillas y otros temas así de importantes, de productos que son indispensables de consumo, realmente no somos autosuficientes. Aquí en el tema del comportamiento del productor hay un tema que es de seguridad nacional, el autoabasto, la autosuficiencia alimentaria. ¿Ustedes creen que haya un país que sea autosuficiente para proveerse de todo lo que necesita para comer? ¿Creen que México sea autosuficiente? No, no lo es. Daniela, dime más. Es que no recuerdo qué es lo que necesitamos para funcionar como bien el país, pero en cuestión de alimentos sí tenemos como gran variedad, entonces por esa parte no tenemos problema, pero recuerdo que era algo que necesitábamos que no teníamos aquí dentro del país. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, pues no tiene petróleo y pues lo consigue de otros lados. Entonces, pues, no, creo que no hay ningún país que sea totalmente autosuficiente, aunque creo que es Corea del Norte, que tiene todas las fronteras cerradas. eh, no tiene ciertas cosas, pero pues no funciona al 100 como un país. Muy bien, buen aporte. Hay elementos importantes. ¿Alguien más que quisiera, además de Daniela? Yo, profe. Marco Antonio, Ujú. adelante, por favor. Hablando de lo que dijo con la compañera, es cierto, Corea del Norte de hecho produce lo que consume, pero no todo. Eso lo vi yo en un documental, de hecho, en el cual pues una persona fue a grabar y ahora sí, no había absolutamente bueno, sí hay automóviles, pero solamente para los más ricos. Pero aparte de eso, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, noticias y todo, o sea, todo lo que tiene que ver, ellos mismos lo producen, o sea, son consumidores propios, por así decirlo. Pero pues siempre van a tener que necesitar, no sé, insumos de cualquier otra parte del mundo, porque no creo que puedan sobrevivir 2 años con su poderío militar y todo eso, eh, siendo solamente abasto de pocas cosas. Entonces yo creo que como tal sería como que difícil encontrar un país que sea autosuficiente, yo pienso. Efectivamente, tanto Daniela como Marco Antonio tienen razón.
es muy difícil encontrar un país, aunque hay casos muy particulares como Cuba, como Corea del Norte, como La Alemania de Hitler, si era pues más o menos eso. fíjate que no. Ahí es un error pensar que el nacionalsocialismo era autosuficiente, dependía muchísimo de Italia, dependía muchísimo de los países europeos vecinos, pero se tenía esa idea, esa misión. México lo intentó también en el modelo de industrialización sustitutiva de los años 70 en México, del 40 al 70. México trató de producir internamente todo lo que necesitaba y fracasó rotundamente porque importó maquinaria de Estados Unidos y para producir autos, para producir comida, para producir vestido, zapatos, importó la maquinaria, pero importó maquinaria vieja. Entonces, con ese dinero que le pagamos a Estados Unidos, la industria norteamericana se actualizó y produjo mejores y más baratos y con mayor modernidad zapatos, autos, todo. Entonces nos vendía más barato los productos y nosotros teníamos tecnología atrasada. Hizo una brecha tecnológica muy importante. Pero bueno, volviendo al tema, es uno de los países que mayormente cumple con la autosuficiencia porque está en su política nacional, es Japón, más que Corea, más que Cuba. Japón tiene la política de aunque cueste más caro, se autoabastece de lo más que puede. Otro país que tiene esa política es Israel. ¿Qué tienen en común Israel y Japón? Que son verdaderamente países muy poderosos en su economía y pueden autoabastecerse. México produce tanto alimento que podría abastecer a toda su demanda, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? ¿Quién tendría una idea? Lo exporta la gran parte. Tiene un gran compromiso comercial, como dice Daniela Portillo, con Estados Unidos. El 80% de nuestro comercio mundial lo hacemos con Estados Unidos. Hay una dependencia muy fuerte. Entonces, nuestra función de producción tiene muchas limitantes. Producir y transformar algo es fundamental, pero no es tan sencillo. Necesitamos hacer verdaderas transformaciones y verdaderas producciones para poder hacer esta transformación. La producción, nuestro tema de hoy, el tema de la demand del productor, la producción, la función de producción, tiene que ver con estas reflexiones. Un buen administrador, un buen economista, un buen LAE, un buen contador, un buen eh, especialista del área económico-administrativa, tiene que reflexionar sobre qué se produce, qué puedo producir que tenga mercado. La terciarización de la economía ha acabado fuertemente con la economía mexicana y terciarización quiere decir que hemos pasado a revender en vez de producir. La clave de la gran industrialización está en la manufactura, pero los grandes monopolios concentran fuertemente la producción. En la función de consumo veíamos que la mayor parte del consumo se da en los supermercados a nivel mundial, no solo en México. Lo que ustedes escribieron en sus tablas de Excel y pusieron como elementos importantes para su sobrevivencia, para la sobrevivencia de ustedes y de sus familias, ese consumo es lo provee principalmente los supermercados, las cadenas comerciales. En la función de consumo el día de hoy sucede algo parecido. Hay empresas que producen o concentran todo. Por ejemplo, el café. ¿Dónde creen que se tome más tazas de café en México? ¿En el norte de México o en el sur de México? Siento que En el norte. Sur, ¿no? ¿En dónde?
En el En sur. el norte. En el sur. Predominó el sur, pero yo también pensaba eso y no es cierto. En promedio, la gente de los estados vecinos a Estados Unidos y hasta la mitad del país se consume 2,5 a 3 tazas de café por día. En los estados del sur, donde se produce el café, se toma de 1 a 1,5 taza. ¿Por qué? Si somos los productores, ¿por qué se toma más café allá? ¿Porque tienen más dinero? No. Ojo, consumen un café soluble. El café soluble es más abundante y es más económico y es más usual en los estados. No es que sea para todos, pero es lo más consumido o mayormente o más común de consumir en los estados del norte del país y toda Sudamérica. Centroamérica no, Sudamérica, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Esos países consumen o han consumido más el café soluble y los estados del norte, incluso Estados Unidos y Canadá, consumen muy fuerte el café soluble, el café de baja calidad. En los estados del sur de México tomamos café de buena calidad y nos gusta. Entre más grandes van a ser ustedes, mayores edad tengan, van a consumir más café, es una ley del mercado y de la vida, y consumimos mucho café. Pero el café también que consumimos es más caro que el café soluble industrializado. Hay un monopolio que ha venido creciendo y ganando sobre el café. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más? ¿El que produce el café en la finca o el que produce la taza de café? ¿O el café soluble? Gana más el que produce el café soluble. Ese es el que manufactura. Y desafortunadamente este es un producto de mala calidad que hace más daño. El café natural tiende a no hacer tanto daño y tiene ese patrón. La función de demanda, la función de consumo tiene esa idea del café, tiene esa idea de que hay que manufacturar para obtener una mayor ganancia, distribuirlo y producirlo. Se nos está acabando el tiempo. Yo con eso voy a dejar la sesión de la función de consumo. Voy a revisar sus trabajos y nos veremos el día lunes. Les agradezco, jóvenes, por esta sesión. La voy a poner también en el Eminus y vamos a dedicar un tiempo a hacer esto que platicamos hoy de la función de consumo, hacerlo un ejercicio. Para el día lunes vamos a tener una sesión de práctica, no solo teórica como hablamos hoy. Les mando un fuerte saludo y abrazo, ánimo y que tengan buen fin de semana. Gracias, maestro. Igualmente, profe, Gracias, gracias. Gracias, Maestro, maestro. igualmente. Maestro, igualmente. Hasta luego. Gracias. Igualmente, profe. Profe.